El mundo grita con alegría que Jesús ha resucitado. Aleluya. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos ven a través de TV Merced, quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Seguimos en el tiempo pascual, esperando ahora la venida del Espíritu Santo. Nuestra Madre Santísima, en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos sigue acompañando, sigue peregrinando por nuestra diócesis, sigue dándonos la bendición de su Hijo Jesucristo, evidentemente quien está con el Padre y el Espíritu Santo y vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy nuestra Madre de Fátima deja la parroquia de San Antonio de Padua para pasar a visitar a los hermanos de la parroquia San Juan Bautista. El Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, está tomado de San Juan en el capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: entonces, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, estamos en el tiempo pascual, en ese paso de la muerte a la vida. La muerte física, sí, también. En ese paso de esa muerte que vence el Señor, donde no hay más muerte, pero también esa muerte al pecado, al odio, al sinsentido que a veces creamos en nuestra historia, a la opresión, al engaño, a la ira, a la mentira, al robo, a la explotación, a todas esas cosas, a los asesinatos. Dios envía a su Hijo para redimirnos y que nosotros alcancemos la gracia. En esta Pascua, mis queridos hermanos, precisamente encontramos en la liturgia de hoy elementos importantes, hermosos, comprometedores y sobre todo testimoniales del resucitado en medio de su pueblo. En la primera lectura, que es sobre los Hechos de los Apóstoles, tanto la primera lectura como el Evangelio son continuación del de ayer. Y vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles esta parte muy importante y que hemos perdido en nuestra iglesia. Recuerden ustedes, el origen de las primeras comunidades lo vamos a encontrar aquí también. Todos los que habían creído en el Señor tenían un solo corazón. Miren qué hermoso. Tenían un solo corazón, una sola alma, y todo lo que poseían lo ponían en común. Nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. ¿Ven cuál es el bien común del Señor?
¿Ven qué significa hablar de comunidad con la palabra de Dios? No como nosotros a veces, que nos quedamos humanamente pensando que el bien común es llenarnos la boca hablando de los pobres y que nuestras bolsas se sigan haciendo más grandes, porque los bienes se quedan en manos de unos pocos. ¿Y quiénes son los que tienen la oportunidad de llenarse las bolsas con el dinero? Pues quienes tienen la oportunidad de tocarlo. ¿Quiénes? Encontrarse con el Evangelio, mis queridos hermanos, es confrontarnos y nos toca obligatoriamente entrar en la sociedad, nos toca entrar en la realidad que estamos. Nuestro pueblo, pobre, sencillo, humilde, no tiene el bien común. Lastimosamente no tenemos el bien común. Son pocos los que tienen las bolsas llenas con el bien común de todos. Y no solamente las bolsas con los bienes materiales, sino también el corazón lleno de arrogancia, lleno de maldades, lleno de maltrato, lleno de opresión, lleno de miseria. ¿Cuándo vamos a sacar esa envidia de nuestra mente y del corazón para poder llegar donde el otro hermano? Y como dice la primera iglesia, el inicio de la iglesia. Cuando digo la primera iglesia no quiere decir que hay un montón de iglesias, es una sola iglesia, desde y hasta el final de los tiempos del resucitado. Todo lo ponían en común. Con grandes muestras de poder dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Todos gozaban de estima, y los que poseían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero para ponerlo en común. Cuánta tristeza va a haber, hermanos y hermanas, sin techo. Cuánta tristeza va a haber a un pueblo hambriento. Cuánta tristeza da cuando encontramos hermanos que únicamente de sus labios sale amargura, sale odio, sale prepotencia y arrogancia, cuando no hemos sido enviados por el Señor a ser contrario contra los hermanos, sino a ser un solo rebaño, bajo un solo pastor, en la misericordia, en el amor, en el consuelo, en la paz y en el bien común. Todo lo que tenían lo ponían en común. ¿Qué es común? ¿Qué es comunidad? ¿Qué es compartir? Basta ya de utilizar a los pobres para llenarse la boca y ganar prestigios. Ya suficiente han hecho con los pobres para tenerlos abajo, para humillarlos. Es tiempo, mis queridos hermanos, de que pongamos nuestra mano en la conciencia y en el corazón para que juntos hagamos camino en esa peregrinación hacia el Padre. Y lo único que necesitamos se llama amor. Después que todos nos amemos, después de que todos aprendamos a amar con el amor de Dios, no nos queda otra cosa que poner todo en común. El encuentro con el Maestro es importante. Quien no tiene a Dios en su mente y en su corazón jamás podrá aprender a amar y jamás podrá velar por el otro, por los suyos, ni por sí mismo siquiera. En el Evangelio, mis queridos hermanos, encontramos donde iniciamos nosotros esa peregrinación y esa comunión. Y le dice Jesús a Nicodemo: si no renaces de nuevo, no podrás tener parte en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice desde ayer: pero ¿cómo es eso, Señor? ¿Será que yo puedo, a la edad que tengo, volverme a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor lo queda viendo y le dice: si no renaces del Espíritu, que es vida,
no podrás entrar en el reino de los cielos. El bautismo, mis queridos hermanos, si nosotros los bautizados no renovamos nuestras promesas bautismales, por eso la iglesia lo pone en este tiempo pascual, sobre todo los domingos, renovar las promesas bautismales. Si nosotros no renovamos el encuentro con el Señor y esa gracia, no vamos a renacer. No vamos a volver a tomar y a volver a los orígenes de las primeras comunidades. No vamos a estar con el bien común. No vamos a estar con el sencillo, con el humilde. El Señor se iba donde los desposeídos. El Señor se iba donde los enfermos. El Señor se iba donde los privados de libertad. El Señor se iba de los hospitales. Hospitales no como de nuestra época, pero ahí estaba el Señor. Es más, el Señor estuvo enfermo, estuvo preso, estuvo desnudo, estuvo con sed, estuvo abandonado, estuvo perseguido por la ley de su tiempo. ¿Y el Señor qué hizo? Levantó sus brazos al madero. Él desde lo alto, desde ese trono, miró hacia nosotros y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí está mi insondable misericordia para que todos tomen de mi amor y seamos una sola familia. No basta tener un título, como les decía la otra vez. No basta tener una sabiduría que la avalan títulos, estudios, si no sabemos responder ante lo que el Señor nos pide. Por eso el Señor le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. No basta saber las leyes si no las vamos a cumplir. No basta saber de medicina si no vamos a curar al enfermo. No basta ser sacerdotes y ministros en la iglesia si no vamos a estar con el pueblo. No basta que nos llenemos la boca hablando desde lo alto cuando tenemos que estar allá donde están los que sufren, donde están los que verdaderamente están en los ojos y la gracia de Dios. Amadísimos hermanos, Jesucristo nos ha dado la oportunidad, la gracia, para que nosotros volvamos a ese redil. Estamos invitados entonces a que, si en este momento en tu mente y en tu corazón hay odio, hay envidias, hay rivalidades, hay chismes, hay ingratitud y a veces hasta opresión, que le digas hoy al Señor: Cristo resucitado, entra en mi vida, en mi mente y en mi corazón para que se haga tu santa voluntad. Mis queridos hermanos, la pandemia sigue atacando el mundo y cada vez más contagiados y más difuntos. Que el Señor les dé el descanso eterno. Y Nicaragua, cada quien debe cuidarse. Recuerden tomar las medidas necesarias, lavarse las manos continuamente, taparse la boca y la nariz al estornudar, al toser. Y bueno, quienes van a su trabajo saben que tienen que saberse cuidar. Quienes van los niños a su escuela, tomen las medidas necesarias al entrar al hogar, al llevarlos. Y bueno, que el Señor nos ampare y que nos libre de esta pandemia, que no sufran cada una de nuestras familias. Un saludo a nuestro obispo Rolando José. Soy el Padre Joardín y esto es el Pan de la Palabra.